Imaginemos una escena impactante, un padre ebrio, inconsciente de sus actos, involucrándose íntimamente con sus propias hijas. Parece el argumento de una película escandalosa o una noticia sensacionalista, ¿no es así? Pero, ¿y si les dijera que esta historia está en la Biblia? Sí, han oído bien. Esta es la historia de Lot y sus hijas, un relato que mezcla destrucción divina, elecciones desesperadas y un pecado que resuena a través de las generaciones. Pero antes de juzgar apresuradamente, vamos a sumergirnos en los detalles de esta narrativa compleja y perturbadora. ¿Qué podría llevar a un hombre justo como Lot, sobrino del patriarca Abraham, a caer en tal desgracia? ¿Y qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza humana, el pecado y la redención? Prepárense para un viaje a través de uno de los episodios más controvertidos y menos discutidos de la Biblia. Una historia que nos hará reflexionar sobre nuestras propias acciones en tiempos de crisis y nos recordará que incluso los elegidos por Dios no están inmunes a los fallos humanos. Para comprender completamente la historia de Lot y sus hijas, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar el contexto en el que ocurrieron estos eventos impactantes. Todo comienza con Abraham, el patriarca elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. En Génesis 12, leemos cómo Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal y fuera a un lugar que él le mostraría. Abraham obedeció, llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Este acto de fe marcó el inicio de un viaje que cambiaría el curso de la historia humana. A medida que Abraham y Lot prosperaban en sus nuevas tierras, surgió un problema. La tierra no podía sustentarlos mientras habitaban juntos, porque eran tantos sus bienes que no podían habitar unos con otros. Génesis 13:6. Esta situación llevó a conflictos entre los pastores de Abraham y Lot. Aquí vemos el primer atisbo del carácter de Lot. En lugar de buscar una solución conjunta o mostrar deferencia hacia su tío mayor, Lot parece estar más preocupado por sus propios intereses. Cuando Abraham, en un gesto de generosidad y sabiduría, ofrece a Lot la elección de las tierras, observamos la primera decisión crucial de Lot. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Génesis 13:10-11. La elección de Lot parecía sensata desde el punto de vista material. Al fin y al cabo, ¿quién no elegiría la tierra más fértil y prometedora? Sin embargo, esta decisión conllevaba consecuencias que Lot no podía prever. El texto bíblico nos da una pista ominosa. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Lot, en su búsqueda de prosperidad, inadvertidamente se colocó a sí mismo y a su familia en un ambiente moralmente corrupto. Esta elección marca el inicio de una serie de eventos que culminarán en la escena impactante con la que iniciamos nuestra narrativa. Es importante notar que la Biblia no condena explícitamente la decisión de Lot en este momento. De hecho, en 2 de Pedro 2:7-8, Lot es descrito como un hombre justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta descripción nos presenta una paradoja intrigante. ¿Cómo un hombre considerado justo podría acabar en una situación tan moralmente comprometedora? La respuesta a esta pregunta se desarrolla en los eventos subsiguientes, que nos muestran cómo incluso las personas buenas pueden ser influenciadas por su entorno y tomar decisiones cuestionables cuando enfrentan circunstancias extremas. A medida que la narrativa avanza, se nos presenta una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18 vemos a Abraham intercediendo ante Dios por la ciudad de Sodoma, donde Lot residía. Este diálogo revela tanto la justicia como la misericordia de Dios, que accede a perdonar la ciudad si en ella se encuentran solo 10 justos. Sin embargo,
La situación en Sodoma era aún peor de lo que se imaginaba. Cuando dos ángeles, disfrazados como hombres, visitan la ciudad, presenciamos la profundidad de la depravación de sus habitantes. La escena descrita en Génesis 19, 4-5 es impactante. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El uso del verbo conocer aquí es un eufemismo para relaciones sexuales, revelando las intenciones perversas de los habitantes de la ciudad. La respuesta de Lot a esta situación es, como mínimo, perturbadora. Ofrece a sus propias hijas vírgenes a los hombres de la ciudad en lugar de los visitantes. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19, 8. Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Esta acción de Lot plantea profundas cuestiones éticas. ¿Cómo podría un padre ofrecer a sus propias hijas para ser abusadas? Algunos comentaristas argumentan que Lot estaba siguiendo el código de hospitalidad de la época, que exigía protección absoluta a los huéspedes. Otros sugieren que Lot sabía que los hombres de la ciudad no aceptarían su oferta y que solo estaba ganando tiempo. Independientemente de las intenciones de Lot, esta escena revela la terrible posición en la que se encontraba, atrapado entre su sentido del deber como anfitrión y su papel como padre. Los ángeles intervienen, cegando a los hombres de la ciudad y urgiendo a Lot a huir con su familia. Entonces los varones dijeron a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19, 12-13. La urgencia de la situación es palpable. Lot intenta avisar a sus yernos, pero ellos no le creen, pensando que está bromeando. Este detalle es significativo, pues sugiere que Lot, a pesar de ser considerado justo, no tenía credibilidad entre su propia familia extendida. Quizás años de compromiso con la cultura de Sodoma habían minado su autoridad moral. Llega la mañana de la destrucción y Lot aún vacila. Es notable cómo los ángeles necesitan insistir para que Lot y su familia abandonen la ciudad. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Génesis 19:15. Esta vacilación de Lot es reveladora. Incluso ante la inminente destrucción, parece reacio a dejar la vida que ha construido en Sodoma. Quizás esto indique un apego a los bienes materiales o una incapacidad de aceptar plenamente la realidad del juicio divino. Los ángeles, en su misericordia, literalmente toman a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de las manos y los sacan de la ciudad. Este acto de rescate divino es un poderoso recordatorio de la gracia de Dios, incluso para aquellos que vacilan en seguirlo completamente. Las instrucciones de los ángeles son claras y urgentes: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura,
escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Estas palabras llevan un peso simbólico significativo. Mirar hacia atrás no es solo una cuestión de curiosidad, sino que representa un apego al pasado pecaminoso, una reticencia a abandonar completamente el viejo modo de vida. Es en este momento crucial cuando presenciamos otra debilidad de Lot. En lugar de obedecer prontamente y huir a las montañas según lo instruido, Lot negocia con los ángeles. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Permite que me escape allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Génesis 19:18-20. Esta negociación revela mucho sobre el carácter de Lot. Incluso ante el juicio divino y la misericordia sobrenatural, aún confía más en su propio juicio que en las instrucciones directas de Dios. Su preferencia por una ciudad más pequeña, en lugar de las montañas, sugiere un deseo persistente de comodidad y familiaridad, una reticencia a abandonar completamente el estilo de vida urbano al que se ha acostumbrado en Sodoma. Sorprendentemente, Dios concede la petición de Lot, permitiéndole refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. Este acto de condescendencia divina destaca una vez más la paciencia y la misericordia de Dios, incluso cuando sus siervos fallan en confiar plenamente en Él. Lo que sigue es una de las escenas más vívidas e impactantes del Antiguo Testamento. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19:24-25. La descripción de la destrucción es breve, pero poderosa. El uso de azufre y fuego evoca imágenes de un cataclismo natural, posiblemente una erupción volcánica o un meteoro, aunque el texto deja claro que esta es una acción directa de Dios. La destrucción no se limita solo a las ciudades, sino que se extiende a toda la llanura y a todo lo que crece en el suelo, enfatizando la totalidad del juicio divino. Es en este momento cuando ocurre uno de los eventos más enigmáticos y trágicos de la narrativa. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Este versículo sucinto lleva un peso enorme. ¿Por qué la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo la orden explícita de los ángeles? Algunos comentaristas sugieren que estaba mirando con nostalgia la vida que dejaba atrás. Otros argumentan que fue un acto de incredulidad, dudando de la severidad del juicio de Dios. Independientemente de la razón, las consecuencias son inmediatas e irrevocables. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de apegarse al pasado pecaminoso y de la importancia de la obediencia completa a Dios. Con la destrucción de Sodoma y Gomorra y la pérdida de su esposa, Lot se encuentra en una situación drásticamente alterada. El texto bíblico nos dice: «Subió Lot de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas». Génesis 19:30. Este cambio de escenario es significativo. Lot, que anteriormente negoció para quedarse en una ciudad más pequeña, ahora se encuentra viviendo en una cueva. La mención de que tuvo miedo de quedarse en Zoar sugiere que el trauma de la destrucción de Sodoma y Gomorra lo dejó profundamente conmocionado. Quizás finalmente se dio cuenta de la gravedad del juicio divino y temía que el mismo destino pudiera alcanzar a Zoar. O tal vez el miedo era a los habitantes de Zoar, que podrían culparlo por la destrucción de las ciudades vecinas. Independientemente de la razón, Lot y sus hijas ahora se encuentran aislados del resto de la sociedad, viviendo en condiciones primitivas. Este aislamiento y la pérdida de su madre crean el escenario para lo que está por venir. Las hijas de Lot, criadas en la cultura corrupta de Sodoma,
y ahora separadas de cualquier contacto social normal, comienzan a contemplar acciones desesperadas. El diálogo entre las hijas de Lot revela el razonamiento detrás de sus acciones subsiguientes. Entonces la mayor dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». Génesis 19, 31-32. Este plan, impactante para los lectores modernos, necesita ser entendido en el contexto de la antigua cultura del Oriente Medio. En la sociedad patriarcal de la época, tener hijos, especialmente hijos varones, era de suma importancia. Sin hijos, no habría nadie que cuidara de ellas en la vejez o para continuar el linaje familiar. Además, pueden haber creído que, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas eran las últimas supervivientes de la humanidad. Este pensamiento, aunque equivocado, podría haber alimentado su decisión desesperada. Es importante notar que el texto bíblico no aprueba sus acciones, sino que simplemente las relata, dejando el juicio moral para el lector. El plan de las hijas de Lot se ejecuta con una eficiencia perturbadora. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Génesis 19:33. La mención de que Lot no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo sugiere el grado de su embriaguez. Esto no lo absuelve completamente de culpa, pero indica que no estaba en pleno control de sus facultades. Al día siguiente, la hija mayor convence a la menor de hacer lo mismo. El día siguiente, dijo la mayor a la menor: «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra tú, y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». Génesis 19:34. El resultado de estos actos es la concepción de 2 hijos, cada uno de una de las hijas de Lot. Y concibieron las 2 hijas de Lot, de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Génesis 19, 36-38. Los nombres dados a estos hijos son significativos. Moab significa del padre, mientras que Ben-Ami significa hijo de mi pueblo. Estos nombres parecen ser una admisión abierta del origen incestuoso de estos niños, lo cual es sorprendente considerando el tabú universal contra el incesto. Más sorprendente aún es que estos niños se convertirían en los progenitores de 2 naciones importantes en la historia de Israel: los moabitas y los amonitas. Esta conexión ancestral entre Israel y estas naciones trae una capa adicional de complejidad a las futuras interacciones entre estos pueblos, como vemos en otras partes del Antiguo Testamento. La historia de Lot y sus hijas plantea profundas cuestiones sobre moralidad, desesperación y las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo debemos juzgar las acciones de las hijas de Lot? ¿Actuaron por genuina desesperación o fueron influenciadas por la moral corrupta de Sodoma? Para entender mejor las implicaciones de esta historia, es importante considerar el contexto más amplio de la narrativa bíblica. La historia de Lot y sus hijas no existe aisladamente, sino que forma parte de un tapiz más grande de historias interconectadas que componen el libro del Génesis. Esta narrativa sigue inmediatamente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, un evento que sirve como uno de los ejemplos más dramáticos del juicio divino en el Antiguo Testamento. La yuxtaposición de estos eventos, el juicio divino seguido por un acto de incesto, crea un contraste impactante que desafía nuestra comprensión. Por un lado, vemos la santidad y la justicia de Dios manifestadas en la destrucción de las ciudades pecaminosas. Por otro, presenciamos la profundidad de la debilidad humana, incluso entre aquellos que fueron salvados de ese juicio. Esta tensión entre la santidad divina y la falibilidad humana es un tema recurrente en toda la Biblia, y la historia de Lot y sus hijas lo ilustra de manera particularmente vívida. Además,
Esta narrativa se conecta con la historia más amplia de Abraham, el patriarca elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. Lot, como sobrino de Abraham, representa una rama divergente de ese linaje elegido. Sus elecciones y las consecuencias de las mismas sirven como un contrapunto a la fe y obediencia de Abraham. Mientras Abraham confía en Dios para proveer un heredero, incluso en su vejez, Lot y sus hijas toman las cosas en sus propias manos, con resultados desastrosos. Esta comparación implícita entre Abraham y Lot nos recuerda la importancia de confiar en los caminos de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La historia también plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Aunque Lot es descrito como un hombre justo en otras partes de la Biblia, segunda de Pedro 2:7-8, vemos cómo sus elecciones lo llevaron a una situación moralmente comprometedora. Su decisión inicial de establecerse cerca de Sodoma, motivada por la aparente fertilidad de la tierra, acabó exponiendo a su familia a influencias corruptoras. Esto nos recuerda que incluso decisiones aparentemente inocuas pueden tener consecuencias de largo alcance, especialmente cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. El papel del alcohol en esta historia también merece atención. El vino se utiliza como un medio para desinhibir a Lot y facilitar el plan de sus hijas. Este no es el único ejemplo en la Biblia donde el consumo excesivo de alcohol lleva a comportamientos pecaminosos. Véase, por ejemplo, la historia de Noé en Génesis 9, 20-27. Aunque la Biblia no prohíbe categóricamente el consumo de alcohol, advierte constantemente contra sus peligros potenciales. La embriaguez de Lot sirve como un vívido recordatorio de cómo la intoxicación puede hacernos vulnerables al pecado y a la manipulación. Las acciones de las hijas de Lot también merecen un análisis cuidadoso. Aunque sus acciones son claramente condenables por los estándares morales, tanto antiguos como modernos, el texto bíblico no ofrece un juicio explícito sobre ellas. En su lugar, presenta sus motivaciones, el deseo de preservar su linaje familiar sin comentarios. Esto deja al lector la tarea de ponderar la ética de sus acciones. Podemos ver en ellas un ejemplo de cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a elecciones moralmente cuestionables, incluso cuando las intenciones detrás de esas elecciones pueden parecer nobles. Las consecuencias de las acciones de Lot y sus hijas se extienden mucho más allá de sus vidas individuales. Los hijos nacidos de estas uniones incestuosas, Moab y Benami, se convierten en los progenitores de los moabitas y amonitas, respectivamente. Estas naciones desempeñarán papeles significativos en la historia posterior de Israel, frecuentemente como antagonistas. Por ejemplo, en Números 22-24, vemos al rey de Moab, Balac, contratando al profeta Balaam para maldecir a Israel. Los amonitas también aparecen frecuentemente como enemigos de Israel en los libros históricos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la relación entre Israel y estas naciones no es uniformemente negativa. En el libro de Ruth vemos a una moabita, Ruth, siendo integrada al pueblo de Israel e incluso convirtiéndose en una antepasada del rey David y por extensión de Jesucristo. Esta compleja red de relaciones que se origina en el acto de Lot y sus hijas nos recuerda cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones que se extienden por generaciones. También ilustra cómo Dios puede traer redención incluso de las situaciones más improbables y moralmente ambiguas. La historia de Lot y sus hijas también nos invita a reflexionar sobre el tema del libre albedrío y sus consecuencias. A lo largo de la narrativa, vemos a Lot tomando una serie de decisiones, desde su decisión inicial de establecerse cerca de Sodoma, hasta su vacilación en dejar la ciudad y su eventual embriaguez en la cueva. Cada una de estas elecciones contribuye a la situación final en la que se encuentra. De la misma manera, las hijas de Lot toman sus propias decisiones, motivadas por su entendimiento limitado de la situación y por su desesperación. Este énfasis en el libre albedrío humano y en sus consecuencias es un tema recurrente en la Biblia.
vemos repetidamente cómo las elecciones humanas pueden alinearse o desviarse de la voluntad de Dios, y cómo estas elecciones moldean el curso de la historia. Al mismo tiempo, la narrativa no presenta a Lot y sus hijas como simples villanos. En su lugar, los retrata como seres humanos complejos, capaces tanto de actos de fe como de fallas morales significativas. Esta representación matizada nos recuerda nuestra propia complejidad moral y la necesidad de gracia y misericordia en nuestras vidas. Un aspecto frecuentemente descuidado de esta historia es el impacto psicológico que los eventos deben haber tenido sobre Lot y sus hijas. Lot perdió a su esposa, su hogar y toda su vida anterior en un solo día catastrófico. Sus hijas perdieron a su madre, sus prometidos y todo su contexto social. El trauma de presenciar la destrucción de una ciudad entera, combinado con la pérdida personal y el aislamiento subsiguiente, debe haber sido inmenso. Aunque el texto bíblico no se detiene en estos aspectos emocionales, podemos inferir el profundo impacto psicológico que estos eventos habrían tenido. Este ángulo de la historia nos recuerda la importancia de considerar el contexto emocional y psicológico al juzgar las acciones de las personas. No es que esto justifique el comportamiento pecaminoso, pero nos ayuda a entender cómo el trauma y el miedo pueden distorsionar el juicio y llevar a decisiones desesperadas. También destaca la importancia del apoyo comunitario y la sanación emocional después de eventos traumáticos, algo que Lot y sus hijas claramente no tuvieron en su aislamiento. La narrativa de Lot y sus hijas también plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza de la justicia divina y la misericordia. Por un lado, vemos el juicio severo de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cuya iniquidad había clamado a los cielos. Por otro lado, vemos la misericordia de Dios al salvar a Lot y sus hijas de ese mismo juicio. Incluso después de los eventos en la cueva, no vemos un castigo divino inmediato para Lot o sus hijas. Esta tensión entre justicia y misericordia es un tema central en toda la Biblia, encontrando su máxima expresión en la cruz de Cristo, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. La historia de Lot nos recuerda que la gracia de Dios frecuentemente opera de maneras que desafían nuestras expectativas humanas de justicia. Al mismo tiempo, la narrativa no minimiza la seriedad del pecado o sus consecuencias. Las acciones de Lot y sus hijas tienen repercusiones que se extienden por generaciones, afectando no solo sus vidas individuales, sino moldeando el curso de la historia de naciones enteras. Otra lección importante que podemos extraer de esta historia es el peligro del compromiso moral gradual. El viaje de Lot, de un hombre justo viviendo con su tío Abraham, a alguien capaz de embriagarse y cometer incesto, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que comenzó con su elección de mudarse cerca de Sodoma, progresó con su decisión de vivir dentro de la ciudad y culminó con su reticencia a dejarla incluso frente a la inminente destrucción. Este patrón de compromiso gradual es una advertencia para nosotros hoy. Muchas veces, no es una sola decisión grande la que nos lleva al pecado, sino una serie de pequeñas concesiones que gradualmente erosionan nuestra integridad moral. La historia de Lot nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes en nuestras elecciones diarias y de resistir incluso las más pequeñas tentaciones de comprometernos con el pecado. Como Pablo advierte en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A lo largo de la historia, vemos cómo las decisiones de Lot afectaron profundamente a sus hijas. Su elección de criar a su familia en Sodoma expuso a sus hijas a influencias corruptoras desde temprana edad. Más tarde, su comportamiento durante la huida de Sodoma, ofreciendo a sus hijas a los hombres de la ciudad y luego embriagándose en la cueva, estableció un ejemplo moral cuestionable. Las acciones subsiguientes de las hijas, aunque moralmente incorrectas, pueden ser vistas en parte como un producto del ambiente en el que fueron criadas y de los ejemplos que recibieron. Esto resalta la enorme responsabilidad que los padres tienen en la formación del carácter moral de sus hijos. Como Proverbios 22,
6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La historia de Lot sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de largo alcance que nuestras elecciones como padres pueden tener en la vida de nuestros hijos. Un aspecto adicional a considerar en esta narrativa es el papel del miedo y la falta de confianza en Dios. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot tiene miedo de permanecer en Zoar y se retira a una cueva. Sus hijas, temiendo que no haya más hombres en la tierra, toman medidas desesperadas para asegurar descendencia. En ambos casos, vemos cómo el miedo y la falta de confianza en la provisión de Dios pueden llevar a decisiones desastrosas. Esto contrasta fuertemente con la fe de Abraham, que confió en Dios incluso cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. La historia de Lot nos recuerda la importancia de confiar en Dios, incluso en circunstancias aparentemente desesperadas. Como leemos en Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fe de Abraham resultó en bendición, mientras que la falta de fe de Lot llevó a consecuencias trágicas. A pesar de las acciones moralmente cuestionables de Lot y sus hijas, vemos que Dios no abandona completamente su linaje. Como se mencionó anteriormente, Ruth, una moabita descendiente de Lot, acaba convirtiéndose en una antepasada de Jesucristo. Esto nos recuerda que Dios es capaz de traer bien incluso de las situaciones más sombrías y que su gracia puede alcanzar incluso a aquellos que parecen estar más allá de la redención. Como Pablo escribe en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta verdad no disminuye la gravedad del pecado, pero destaca la grandeza de la misericordia y el poder redentor de Dios. La inclusión de Ruth en el linaje de Cristo sirve como un poderoso recordatorio de que Dios puede usar incluso las historias más controvertidas y moralmente ambiguas para cumplir sus propósitos redentores. Esta perspectiva nos ofrece esperanza, recordándonos que ninguno de nosotros está más allá del alcance de la gracia de Dios, no importa cuán graves sean nuestros errores o cuán cuestionable sea nuestra ascendencia. La historia de Lot y sus hijas, por lo tanto, no es solo un relato de falla moral, sino también un testimonio del poder transformador y redentor de Dios que opera a través de las generaciones. Esto nos anima a mirar más allá de los fallos inmediatos y ver el potencial de redención en cada situación, por más desesperada que pueda parecer. Desde el punto de vista arqueológico, la historia de Sodoma y Gomorra ha intrigado a los investigadores durante siglos. Aunque la ubicación exacta de estas ciudades sigue siendo incierta, las excavaciones en la región del Mar Muerto han revelado evidencias de asentamientos antiguos que fueron destruidos por catástrofes naturales. Un sitio particularmente interesante es Tel el Hammam, en Jordania, donde los arqueólogos han descubierto evidencias de una destrucción masiva alrededor del año 1700 a.C., posiblemente causada por el impacto de un meteoro. Este descubrimiento ha llevado a algunos a especular si este podría haber sido el evento que inspiró la narrativa bíblica. Sin embargo, es importante señalar que la conexión directa entre hallazgos arqueológicos y narrativas bíblicas específicas es siempre un tema de debate académico. Lo que podemos decir con certeza es que la región alrededor del Mar Muerto tiene una larga historia de actividad sísmica y volcánica, proporcionando un telón de fondo plausible para historias de destrucción catastrófica como la de Sodoma y Gomorra. Concluyendo nuestro análisis de esta intrigante y controvertida narrativa bíblica, es importante reconocer que la historia de Lot y sus hijas nos desafía en muchos niveles. Nos confronta con cuestiones difíciles sobre moralidad, libre albedrío, las consecuencias de nuestras elecciones y el delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas. Al mismo tiempo, nos ofrece visiones profundas de la naturaleza humana, revelando cómo incluso personas consideradas justas pueden caer en pecado cuando se enfrentan a circunstancias extremas.
Sin embargo, más allá de estas lecciones morales y psicológicas, la narrativa también nos recuerda la complejidad de la historia bíblica y la importancia de leer estas historias en su contexto completo. No podemos simplemente descartar esta narrativa como un cuento inmoral o irrelevante. En su lugar, debemos encararla como parte integral de la gran narrativa de la redención que recorre toda la Biblia. La historia de Lot nos muestra que Dios trabaja a través de personas imperfectas y situaciones imperfectas para cumplir sus propósitos. Nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados y que su misericordia se extiende incluso a aquellos que parecen estar más allá de la redención. En última instancia, la historia de Lot y sus hijas nos desafía a examinar nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra confianza en Dios. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean e incluso a generaciones futuras. Y sobre todo, nos recuerda la constante necesidad que tenemos de la gracia y la guía de Dios en nuestras vidas. Que podamos, a diferencia de Lot, tomar decisiones sabias, confiar plenamente en Dios y vivir de una manera que lo honre a Él y bendiga a los demás.